Hola, el segundo capítulo trata de la elaboración de los diagramas de flujo, entidad e interrelación, del significado y características de los elementos que lo componen, y del proceso de transformación de estos elementos en tablas. Este contenido lo dividiremos en dos vídeos. En el primero mostraremos la estructura de los elementos de los diagramas, y en el segundo revisaremos las reglas que determinan la generación de las tablas. Dicho esto, iremos primero con los elementos que aparecen en un diagrama de flujo. Los principales son las entidades, que se representan por un rectángulo. Entidades. Luego están los atributos, que se representan por elipses, y las interrelaciones, que se representan por rombos. Las entidades son almacenes de objetos que tienen la misma estructura, es decir, que se parametrizan con los mismos datos. De cada registro se almacenan las mismas columnas o las mismas características. Por ejemplo, en un producto que está a la venta, puede ser la referencia del producto, la marca, el modelo o el precio. Los atributos son cada una de esas características, las que acabamos de decir. Por ejemplo, la referencia es un atributo, el modelo es otro atributo, la marca es otro atributo. Normalmente, las entidades se suelen almacenar en tablas, donde cada registro ocupa una fila y cada atributo o característica una columna. Por último, las interrelaciones son vinculaciones entre entidades diferentes. Por ejemplo, si en una tienda online guardamos los productos en una tabla y los clientes en otra tabla, la interrelación puede ser los pedidos. Cada vez que un cliente, es decir, un registro de la tabla entidades, se vincula con un producto de la tabla productos, de la entidad productos, entonces la interrelación pedido genera un nuevo registro o un nuevo ítem. Entre las entidades existe una particularidad, si son las entidades débiles, cuyos registros u objetos dependen de la existencia o del estado de un elemento de una entidad más fuerte. Entidad débil. Por ejemplo, los ejemplares de un libro de consulta en una biblioteca. Quitas un libro, por ejemplo, de matemáticas, que tiene mucha demanda, porque es un libro básico, existe una biblioteca y hay varios ejemplares. No es necesario guardar los mismos datos por cada ejemplar. Por ejemplo, el tema o área, el título o el año de publicación. Eso se guarda una sola vez en la entidad fuerte y cada uno de los ejemplares, con el número de ejemplar, se guardará en la entidad débil. Y nos hace falta. ¿Por qué? Porque en el momento que un usuario de la biblioteca toma en préstamo un ejemplar, hay que saber quién lo ha tomado. Por otra parte, entre los atributos hay unos que son particularmente importantes, que son las claves, que son las características que definen o determinan unívocamente cada registro de una entidad. Por ejemplo, si en una entidad bancaria hay abonados o hay clientes, es muy probable que el número de cliente sea un número que sea unívoco, solo para cada persona, y también su DNI. Cada una de ellas, indiferentemente, puede ser la clave. De hecho, son claves candidatas. El sistema o lenguaje que utilicemos para gestionar la base de datos nos permite que una de ellas sea la clave principal, la primary key. Y esto significa que si intentáramos introducir dos registros con la misma clave, el sistema daría un error. Veamos un ejemplo de tabla sencillo con todos estos elementos. Va a ser el catálogo de una librería online. Supongamos que tenemos los libros que están en catálogo, también pueden ser enciclopedias, libros, quizás también revistas, pero digamos libros enciclopedias. Para nuestro propósito es suficiente. Por otro lado, estarán los lectores,
y por otro lado están las editoriales, entre otras entidades de importancia. Como vemos en el almacén lectores, guardaremos los datos de cada una de las personas que se ha registrado en esta librería online. Y de ellos solemos guardar mediante un formulario los mismos datos. Por ejemplo, su número de registro, su nombre, apellidos, dirección de email, datos para los envíos, datos de contacto, etc. Es decir, todos en una tabla, todos los registros estarán en una tabla con las mismas columnas. Cada vez que un lector hace un pedido de un libro, esto se registrará en la interrelación pedidos. Ahora vamos a ver la diferencia entre estos registros, los registros de los pedidos y los de los lectores sobre los libros. Por otra parte, cada libro estará publicado por una editorial. Y enlazaremos o las vincularemos con publicado. Publicado. Entre los lectores, imaginemos que tenemos la id del lector. ID L, que además es clave. Y sus datos de contacto. Datos. Entre los libros tendremos, por ejemplo, el ISBN y el título. Entre sus características o atributos. Seguro que habrá bastantes más, pero bueno, nos vale con poner alguno a modo indicativo. Entre ellos, el ISBN será la clave. Y la editorial tendrá una referencia de editorial, una identidad de editorial, que esa será nuestro clave, y después otros datos de contacto. Contacto. Aquí hemos visto ya las entidades, interrelaciones y atributos. Por último, imaginemos que de alguna enciclopedia tenemos varios volúmenes, con lo cual no hace falta que de cada volumen guardemos muchos datos que son comunes a todos ellos, como puede ser el título de la enciclopedia o como puede ser el año en que se publicó, se comenzó a editar, etc. Entonces, aquí pondremos los volúmenes. Es una entidad débil. Si, por ejemplo, desapareciera de nuestro catálogo, todos los volúmenes también desaparecerían. Y esto es, pues, pertenece. Por ejemplo, un nombre que le podemos poner. Aquí entre sus atributos, pues pondremos el número de volumen, que junto con el ISBN, que es una clave foránea, es decir, este ISBN es probable que sea el mismo que tenemos aquí, ¿vale? Pues en este caso, la clave va a ser la combinación de estos dos atributos. Y se lo podemos decir al gestor de la base de datos. ¿Qué diferencia hay entre los registros que aparecen en el almacén lectores, que es una entidad, y los registros que aparecen en pedidos? Bueno, el de los lectores es independiente. Aquí podemos tener todo el listado de personas que se han inscrito en esta librería online, independientemente de que hayan realizado pedidos. Los libros lo mismo. Tenemos en un catálogo un listado de libros, con su título, su año, su tema, etc. Sin embargo, en la interrelación pedidos existirá una instancia cada vez que un lector pida o compre un libro. Con lo cual, las entidades son almacenes de datos con la misma estructura que son independientes. Aparecen en la base de datos porque lo están. Sin embargo, las interrelaciones vinculan y solo aparecen instancias cuando tienen que unificar un lector con un libro, una entidad con la otra. Muy bien. Aparte de eso, las interrelaciones se caracterizan por otras dos más dimensiones. ¿Cuáles son? Os pondré aquí abajo características y aprovecharemos el ejemplo. Características de las interrelaciones. Por un lado está, voy a bajar un poquito más esto para dejar un poco más de sitio. Por un lado está la cardinalidad y por el otro lado está la
el tipo de participación. La cardinalidad. ¿Qué significa? Significa la cantidad de veces que pueda aparecer un registro de una entidad vinculado a registros de la otra entidad. ¿Qué puede ser? Pues puede que aparezca una sola vez, veremos algún caso, o puede que aparezca más de una vez. Entonces, si aparece solo una vez, con cada registro de la otra entidad vinculada, será de tipo 1. Si también en la otra entidad que está vinculada por medio de esa interrelación, cada vez que hay un registro de aquí, también solo puede estar asociado a uno como máximo de la otra, será un 1-1. Si una de las entidades vinculadas por esa interrelación solo puede estar vinculada a un registro de la otra, pero sin embargo, cada uno de la otra a varios del anterior, puede ser 1n. Y si cada entidad, o sea, cada objeto de una de las entidades puede estar relacionado con múltiples de la otra y recíprocamente, entonces diríamos que es nm. Por ejemplo, en el caso de la editorial, vamos a ver, cada libro, ¿con cuántas editoriales puede estar relacionado? Pues con uno. Sin embargo, cada editorial, ¿con cuántos libros puede estar relacionado? Pueden aparecer registros con muchos libros porque ha editado varios de ellos. O sea que sería 1n. ¿Los lectores pueden realizar muchos pedidos de libros? Pues sí. O sea que un lector puede realizar muchos. ¿Y cada libro puede estar pedido por muchos lectores? Pues sí. En este caso sería una n por ambas partes, que se le llama nm, que es múltiple. ¿Un volumen pertenece a muchas enciclopedias? Pues no. Pues o sea, entonces por este lado tenemos solo uno. Y por este lado tendríamos n. La otra propiedad es la obligatoriedad o no de participación. Entonces ponemos aquí participación obligatoria o optativa. Por ejemplo, entre los lectores y los libros puede haber lectores en la base de datos que no hayan hecho ningún pedido, con lo cual de este lado será optativa. Los libros puede que nadie los haya pedido hasta ahora. Puede ser un libro que es tan malo que nadie lo haya pedido. Entonces también será optativa. Sin embargo, por ejemplo, entre los libros y la enciclopedia y la editorial, alguien los habrá publicado, con lo cual los libros en esta sí que es obligatoria. Y la editorial puede que tengamos una base de datos que nos han pasado con muchas posibles editoriales, pero alguna de ellas, aunque haya publicado libros, pero no estén en nuestro catálogo. Imaginemos que es una editorial japonesa, porque hemos accedido a una base de datos de todas las editoriales que tienen unos números de ventas importantes y hemos conseguido esa base de datos, que es interesante. Pero, sin embargo, nuestra página o nuestra editorial, nuestra librería online, no vende libros japoneses. Entonces, a pesar de que esté esa editorial en el listado, como no nos ha suministrado ningún libro, pues puede ser optativa. Por parte de los volúmenes, cada volumen, si hay varios, es que pertenece a una enciclopedia. Entonces, de este lado sería obligatoria y aquí será optativa. Tenemos un diagrama con todos los elementos y todas las características básicas para hacerlo. Esto es todo y damos por finalizado.